Buenas tardes de cine a todos, bienvenidos al primer capítulo de Cinema Project. Hoy tenemos con nosotros a un invitado muy especial. Está creciendo directamente en la pantalla ahora mismo, con papeles como el de Baltasar en Reyes contra Santa, o también como Ayub en Historias Lamentables. Yannick, tío. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer, muchas gracias por estar aquí. Un placer, el placer es mío. El placer es mío totalmente. Bueno, ¿qué tal todo? Pues muy bien, y sobre todo pues, lo que os contaba antes de empezar esta entrevista, el hecho de hablar de cine en un cine me parece lo más correcto del mundo, así que... Muchas gracias. Esto también es gracias a Odeon, evidentemente, por cedernos el espacio. Muy bien, muchas gracias. Nada, básicamente pues vas a echar la amena, charla tranquilita, hablando un poco de cine, evidentemente. Muy bien. También que la gente sepa, pues te conozca un poquito para que tenga un poquito de base. Nada, primeras preguntas así que te voy a hacer basiquitas. Son, una que me parece muy interesante es, ¿tú estudiaste cine? Yo no estudié cine, yo estudié producción audiovisual. Yo empecé mi carrera detrás de las cámaras y si te digo la verdad, con el paso del tiempo me he dado cuenta de que es la mejor manera que he podido hacer para empezar esta carrera, porque creo que es necesario conocer todo lo que pasa detrás de las cámaras para entender el resultado que hay delante de las cámaras. Y a producción me pareció bastante interesante porque mucha gente no suele saber qué significa la producción del cine. Totalmente. Se pone dinero y ya está, ¿no? Y se pone dinero y ya está. Y básicamente a nosotros nos resumían conseguir todo aquello para que el proyecto salga adelante. Totalmente. Y eso lo tiene que hacer alguien. Así que no estudié cine como tal, soy muy aficionado al cine, me gusta, no me defino como un cinéfilo, pero me gusta mucho ver cine. Así que así empecé, por detrás de la cámara. Muy bien, muy bien. Una pregunta también necesaria. Sí. ¿Última peli, producto audiovisual que hayas visto? La última que vi, por ejemplo... buena pregunta. Es que veo tanto, tío. Tanto. Bueno, pero Training Day, supongo, ¿no? No. Bueno, Training Day la he visto unas cuantas veces, pero sí es verdad que ahora veo mucho cine de los 90. Ah, bueno. Sí, veo mucho cine de los 90. Por ejemplo, estuve viendo hace no mucho The Client, El Cliente, que es como una película policíaca de esto de investigación. Thriller noventero, como un western de estos. Total. El Fugitivo también lo vi hace no mucho también. O sea, estoy muy en los 90 últimamente. Bueno, me encanta buena el época, cine. la verdad, es una muy buena época. Para mí la mejor en muchos sentidos. Muy buena época. En muchos sentidos. Sí. Además, así. para los thrillers, Seven, Exacto. Zodiac, Todo Fincher, vamos. Todo Fincher. O El Silencio de los Corderos. Exacto. Vamos, increíble. Eso es. Estoy muy en los 90 ahora. Lo he hecho como mucho de menos ahora, esa clase No se de nota, cine. es que no se ve cine que sea igual. O sea, No. con los blockbusters o con cosas así, tampoco se ve igual, tío. Y es verdad que yo también, o sea, yo soy del 2001, ¿eh? Sí. Y aún así... Cuesta. Me cuesta encontrar algo que se parezca a esa época. Sí, es verdad. Pero bueno, es verdad. preguntarte también un poquito más de tu pasado, evidentemente. Muy bien. ¿Cómo empezaste? O sea, no me refiero más productor y demás, sino primer proyecto que tú dijeses, ojo, se lo digo a mi familia, a mis amigos, Sí. algo que tú dijeses, joder, qué guay. Pero como actor te refieres. Sí, como actor. No, yo no sé si esto está bien decirlo o no, pero yo empecé a lo grande. O sea, me refiero... muy bien. Yo cuando estudié producción audiovisual ya hice mis cortometrajes en su momento, ya como que tanteé un poquito el terreno, Sí. ¿vale? Pero de alguna forma siempre he tenido el gusanillo de la interpretación, siempre, desde pequeño. Lo que pasa es que nunca me creí con la capacidad de poder hacerlo, ¿sabes? Eso de que no te crees suficiente para hacer tal... Y siempre tanteaba y siempre estaba, yo qué sé, trabajando en cosas de figuración, publicidad, donde empezamos la gran mayoría, ¿no? Pero tuve cierta suerte, que el factor suerte en este negocio, duele decirlo, pero existe. O sea, hay cosas las cuales no puedes controlar y a veces es estar en el momento adecuado, con las personas adecuadas. Esto es así, duela o no, a veces también funciona así. Y yo tuve la suerte de en esa búsqueda de papeles o de sacarme un pequeño dinerito como extra y cosas de esas, me apareció mi primer casting, que fue Historias Lamentables, mi primer gran casting. Gran casting y nominación a Goya. Y nominación al Goya, o sea, por eso he dicho que empecé a lo grande. Totalmente. Quieras que no, y ahí es donde cuando ya me pasaron, me callé totalmente
nadie en mi grupo, ni Tu círculo amigos, cercano, digamos, ¿no? nadie sabía nada, y cuando ya me facilitaron el tráiler es cuando ya publicándolo en las redes sociales la gente empezó a decir, espérate, ¿cuándo has hecho esto? ¿Cuándo has hecho esto? Y yo, sorpresa. Así que ahí es donde empecé a decirle a amigos y familiares, pues mira, he hecho esto, he hecho lo otro, y así es como empecé, y la verdad, de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué tal trabajar con Fesser? Bien, ¿no? Fesser me parece uno de los grandes directores que, Dios gracias, la industria del cine español tiene que darle tanto las gracias a este director, pero porque tiene una cosa, yo lo dije en su momento, que creo que otros directores no tienen, o que tienen pero no se destaca tanto, y es el hecho de que él apuesta mucho por gente que normalmente no suele tener oportunidades. Ahí a la vista está, por ejemplo, Campeones. Totalmente. Una de las películas más taquilleras de este país y que más han funcionado, y tiene como esa visión que va un poquito más allá de lo normal, ¿no? A veces tiene ese toque caricaturesco, Sí. que mola mucho Pero también. sin ridiculizar. Sí, pero sin ridiculizar, cosa. esa es la clave. Y ya no solo eso, sino que el tío sabe exactamente lo que está haciendo. Recuerdo muchas veces en el rodaje que el tío se apartaba un poquito y se ponía a pensar mientras comía unas pipas. Y yo creo que estaba montándose la película en la cabeza. Yo creo que en ese momento estaba diciendo, bueno, esto va a quedar así, así y tal cual. Venga, vamos a grabar. Así que muy bien, me parece súper profesional, súper pro, tiene una visión increíble y uno de los grandes de este país. Totalmente. Así que tuve mucha suerte de trabajar con él, muchísima suerte. Pues cuánto me alegro, la verdad. Me La alegro verdad que un sí. montón. Sí. De aquí más para arriba, ¿eh? Más para arriba. Más para arriba, más para arriba. Vale, nada, preguntarte también un poco, básicamente, el mejor consejo que te han dado nunca dentro de la propia industria, ya sea faceta estudiantil de producción o más referente en las propias películas. Sí. ¿Cuál es el consejo que se te ha quedado marcado a fuego que tú digas, esto es que lo puedo seguir aplicando a día de hoy? Mira, pues lo tengo muy fácil porque fue en el último día de rodaje de Reyes contra Santa. Afortunadamente tuve la suerte de compartir esa película con Carra Lejarde y David Verdaguer, dos grandes de este país. Sí. Y Carra me dijo algo muy importante el último día, porque recuerdo que el último día, al tener esa experiencia, pues empecé a llorar y todas estas cosas, y me dijo, hay que dejar terminar algunas historias para que entren otras nuevas. ¿Sabes? Es eso, no te puedes aferrar a una sola cosa. Esta industria también es cambiante, evoluciona. Sí. Tú como actor también tienes que abandonar un personaje para entrar en otro. Y yo como que me estaba dando mucha pena terminar una experiencia tan genial, y me dijo eso, tienes que dejar que una puerta se cierre para que se abra otra y vengan nuevas oportunidades. Así que con eso me quedé. Le dije, muchísimas gracias, Carra, y así pude avanzar. Normal. O sea, es que es una barbaridad de consejo. Sí, total. Y ahora, contraparte, el peor consejo, no me digas quién ni nada, pero ya. el peor consejo que tú digas, esto no lo he sabido aplicar muy bien, o a lo mejor la percepción que yo tengo con referencia a esto no es esta, hay algo que tú digas, es que esto no me ha venido particularmente bien. A ver, no me han dado, si te digo la verdad, no he tenido la suerte de tener malos consejos. O sea, creo que todos los consejos que me han dado hasta ahora siempre me han sido útiles y tal. Consejos como tal, no, pero sí es verdad que hay mucha gente la cual, teniendo en cuenta que nuestro oficio es un poquito inestable, Sí. como actores, sí es verdad que hay mucha gente la cual te va a aconsejar que cambies de plan. Que tengas un plan B. Exacto. Si tienes un plan B, ves a por el plan B. Y lo que no entiende esta gente es que si tienes un plan A, para que el plan A funcione no tiene que haber plan B. Entonces, mucha gente ha habido veces que ha dicho, pero ¿por qué sigues con esto si deberías de hacer y conseguir un trabajo y no sé qué, no sé cuánto? Y esos son los peores consejos que me han dado en mi vida, porque realmente si quieres dedicarte a esto tienes que aceptar la inestabilidad, tienes que aceptar el riesgo, tienes que aceptar que a veces puedes pasar mucho tiempo sin trabajar y que te tocará a lo mejor sobrevivir trabajando en otras cosas, porque en este país solo el 7% o 8% de los actores viven plenamente de la interpretación, que es un porcentaje muy bajo, Sí. pero si tú quieres ser actor tienes que apostar por eso y ya está. Entonces, yo creo que ese es el peor consejo que me han podido dar. Déjalo y pasa a otra cosa. Pues no lo voy a dejar. Esto me va a acompañar el resto de mi vida, independientemente de que consiga o no vivir de ello, porque realmente
estar en un set de rodaje o aprender de mis compañeros o trabajar con directores de talla como Javier Fesser o Paco Caballero en Reyes contra Santa, a mí me ha dado la mayor felicidad de mi vida, que es dedicarme al cine como actor. O sea... Joder. Tío, me gusta mucho escucharte, la verdad. O sea, me gusta mucho escucharte. Muchas gracias, hermano. Y ahora vamos a pasar un poco ya pues con lo que viene siendo la columna vertebral del programa, que por si no lo sabe la gente, básicamente, antes de que empezásemos a rodar esto, ¿Sí? le he dicho a Yannick que escogiese una película, Muy la bien. que él quisiese. Muy bien. Y básicamente ha elegido Training Day, los dos la hemos visto por nuestros respectivos medios, y nada, básicamente es para hablar un poco acerca de la película, hablar un poco de por qué ha elegido esta película, y también le voy a hacer unas preguntas un poco más técnicas, un Muy poco bien. más adentrándonos un poco en el meollo. Muy bien. Entonces, ¿por qué elegiste esta película? Antes de nada, me encanta comer palomitas en una entrevista. ¿Por qué elegí esta película? Porque está en mi top 3 de mis películas favoritas. ¿Por qué elegí esta película? Porque tiene como protagonista al actor número 1 para mí existente en este negocio y en esta vida. ¿Por qué elegí esta película? Porque habla de las historias las cuales a mí me gusta mucho ver como espectador en la pantalla. Como le decía antes a tu hermano mientras veníamos aquí, historias de calle. A mí las historias de calle me encantan. Para bien o para mal, teniendo en cuenta esto, no hace falta tantos efectos especiales, un buen guión, buena realización, buenos actores y tienes una historia que contar increíble. Y Training Day a mí me estalló la cabeza cuando lo vi. ¿Con qué edad la viste? ¿Eh? ¿Con qué edad la viste? Uf, no sé cuántos años tendría. Creo que salió en el 2001, ¿no? 2001. 2001. Lo vi 2005, 2006, por ahí, y para entonces tendría yo, no sé si 17 años, por ahí, Vale. de adolescente. Bueno, pero no eras un crío tampoco. No, tampoco era un crío, era consciente de lo que estaba viendo, ¿no? Y también me coincidió con una época en mi vida que yo empecé en el mundo artístico con la música. En ese momento yo hacía rap y cosas de estas, y coincidió mucho pues con mi época de rapper. Y entonces era como también ver a Snoop Dogg ahí, a Dr. Dre ahí, era como Denzel Washington, Ethan Hawke, era como, ¿qué está pasando aquí? Entonces me pilló más o menos. Entonces por eso elegí esa película, porque hasta día de hoy, porque la veo de vez en cuando y es de las pocas películas que veo más de una vez. Porque no acostumbro a ver las películas 2 veces, a no ser que de repente, yo que sé, esta película la he visto, pero no me acuerdo de nada, voy a volver a verla. Pero normalmente, como me suelo acordar de muchas cosas, no las suelo volver a ver las películas. Pero Training Day fue la primera película que me provocó vamos a ponerlo otra vez, vamos a ponerlo otra vez. Entonces, por eso mismo la elegí, está en mi top 3. Bueno, me parece muy buena elección del top 3, la verdad, porque tremendo Sí. peliculón. Sí. Primera pregunta dentro del propio meollo en sí mismo Sí. es, si fueses Hoyt, en este caso Ethan Hawke, en tu primer día, ¿hasta qué punto habrías llegado tú? ¿Hasta qué punto le habrías dicho, párate, me bajo del coche cuando te está apuntando con la pistola? ¿Qué hubieses hecho? Mira, para empezar, si yo me siento delante de un personaje como el Alonso, sí. seguramente me levantaría y me iría a la primera de cambio. Pero creo que el momento en el que empiezas yo por lo menos habría empezado a decir, hay algo que no me cuadra aquí, que no, fue en el momento en el que me apunta con la pistola y me dice... Fuma. Fuma. A ver, socio, somos policías y me estás obligando a fumar y encima aquí en mitad de la calle hay un atasco aquí. Esto es caótico, socio, ¿qué pasa? Arranca. Entonces, yo creo que en ese momento habría dicho, ya... Ahí le da la oportunidad de bajarse del coche e irse y él se niega. Y él se niega porque realmente quiere ascender. Efectivamente. Y está bien, o sea, me refiero... está claro los objetivos de cada uno de los personajes en esta película, pero claro, la diferencia está en que uno tiene una moralidad más destacada que la otra, Sí. y en ese momento yo, siendo él, le habría dicho, mira, socio, yo creo que no me merece la pena el ascenso. Totalmente. O sea, Además, teniendo una hija, una mujer en casa. exacto, o sea, es eso, ese es el momento. Y también, mira, me apunta por aquí una cita que dice justamente Alonso, en este caso Denzel Washington en la peli, que dice, para proteger a las ovejas hay que cazar al lobo, y para eso hace falta un lobo. Sí. ¿Tiene algo de razón o es simplemente una excusa para cumplir lo que él quiere? En cierta parte estoy de acuerdo con él. Hay una cosa, porque habremos visto muchas cosas de Training Day y, por ejemplo, justo utiliza eso, luego lo improvisa a lo largo de la película con el au, au, Sí, todo el rato. Es improvisación 100% de Denzel Washington, un genio, de verdad. Entonces,
creo sinceramente que hay cosas las cuales te superan y que por mucho que quieras ese cambio, tú solo no lo puedes hacer. Por suerte o por desgracia, como cada cual lo quiera ver, hay un sistema en el que vivimos. Sí. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero hay un sistema y ese sistema no es fácil de cambiar, de derrocar, de adaptarlo a una manera más bonita, guay o moral. Sí. Hay veces que tienes que meterte en la mierda para cambiar la mierda. Yo personalmente creo que es así. Sabes, por ejemplo, si lo llevas a la política, ¿vale? Si tú quieres que en tu país haya mejor leyes y cosas de estas, tienes que ser político para poder hacer eso. Desde fuera no puedes hacerlo. O sea, sí, vas a votar, etc., etc., pero no puedes hacerlo. Tienes que meterte ahí para realizar cambios. Desde fuera a lo mejor puedes ver, opinar Y poco más. Y poco más y aceptar, ¿sabes? Así que sí, creo que hay que ser lobo a veces. El fin justifica los medios. No siempre, no creo que siempre justifique los medios, pero sí es verdad que ante situaciones extremas a veces la única solución es la solución extrema, ¿me entiendes? Y a lo mejor es el hecho de que tienes que meterte ahí al barro para poder cambiar algo. Creo que sí, así que bueno, lo que pasa es que Alonso lo entendió de una forma Un poco radical, un poco radical. un poco radical. Alonso lo entendió de una forma muy radical. Vale, y las dos últimas de Training Day y luego pasamos a otra cosilla. Sí. ¿Crees que esta película sería igual de potente sin Denzel Washington? No, Un no rotundo. no rotundo. Vale. Esa película, obviamente con respeto a todos los actores, pues, por supuesto Ethan Hawke, pero hasta él mismo lo dice en muchas entrevistas, fue una masterclass para él. Fue un antes y un después en su carrera. El haber trabajado con Denzel Washington, Ethan Hawke lo ha dicho muchas veces, fue un antes y un después. Esa película está a ese nivel por Denzel Washington. Sí. Obviamente, hasta el propio director, había veces que era como, Denzel, haz lo que quieras, ¿sabes? Como darle la pelota a Messi, ¿qué le vas a decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, creo que habría salido bien, pero no habría sido tan peak como lo es sin Denzel Washington. Y luego la última, si pudieras interpretar a uno de los dos personajes, ¿a quién interpretarías? Pero ¿te gustaría más ser el lobo en vez de la oveja en este? Porque a lo mejor a ti, interpretativamente hablando, podrías sacar más papel o más jugo del otro. ¿Tú qué crees? A ver, sí es verdad que ambos personajes, los dos protagonistas, son muy buenos, están muy bien desarrollados y muy bien representados por ambos dos. O sea, realmente que hablemos de Denzel Washington no significa que Ethan Hawke se haya quedado atrás, pero todos sabemos quién es el papá de esa película. Entonces, yo personalmente habría elegido a Alonso, el personaje de Denzel Washington, sobre todo uno, porque os parecerá raro, pero yo en las películas donde los protagonistas son los malos, voy con los malos, tío. Yo voy con los malos. Pero porque hay un consenso, un pequeño consenso común no escrito entre los actores, que es que cuando haces de malo tienes como más libertad, te diviertes más y es como te da un poco más de libertad a la hora de crear. A la hora de hacer el mal, yo siempre lo digo esto, a la hora de hacer el mal a alguien, te es mucho más fácil que hacerle el bien. Para hacer llorar a alguien es muy fácil, sí. ¿Sabes? Entonces, como quien dice, si te dan el personaje en el que te toca hacer el mal, tienes una libertad de hacer el mal. O sea, que te toca hacer un malo ya, ¿no? Claro, o sea, tú quieres hacer un malo quiero ya. hacer el malo. ¿Sabes? Dentro de lo que pide, obviamente, la historia y los personajes. Obviamente no vas a hacer de todo, pero, por ejemplo, en Batman, ¿me entiendes? En Batman, el Joker, socio, estaba desquiciado y hacía lo que quería. Sí. Entonces, el personaje bueno tiene como unos cánones, una moralidad donde estás encasillado y de ahí no puedes salir, como quien dice, ¿no? Pero el malo... Barra libre. Barra libre, ¿sabes? Entonces, sí es verdad que me gusta. Y además, le da muchos matices, Denzel Washington en este caso, le da muchos matices a todos los sentidos, con las pistolas a la hora de hablar, el discurso final. Es como... Venga, fuegos artificiales todo el rato, ¿sabes? Entonces, yo sin lugar a dudas habría sido Alonso. Alonso me encanta. Muy buena respuesta, la verdad, además justificada. Sí. Vale, luego, ahora sí que son preguntillas así un poquito más rápidas. Si te quieres extender, extiéndete, tampoco pasa nada. ¿Qué tal los premios Goya, tío? Muy bien, muy bien. Por desgracia,
Esto lo tengo que decir, pero porque era la situación en la que estábamos viviendo. Yo no la viví como... El COVID. Por el COVID lo tuve que vivir en casa. Fue ese año, en 2021, que nos tocaba vivirlo desde casa y obviamente había una situación extraordinaria en la cual nos superaba a todos y teníamos que vivirlo desde casa. La única espina clavada que tengo es esa, el haber podido vivir los Goya en condiciones. Sin embargo, hay algo que siempre me dicen y es, nadie te va a quitar el hecho de que ya hayas sido nominado. Correcto. Me han nominado a un Goya, estoy agradecidísimo, es una de las mayores experiencias que puede vivir un actor en este país, si no la mayor. Bueno, creo que eso lo supera el ganar un Goya, ¿sabes? Y el hecho de que reconozcan tu trabajo y sobre todo el primer trabajo profesional que haces es simplemente es digno de agradecer y yo siempre estaré agradecido de ese momento. Ha quedado marcado como uno de los grandes momentos de mi vida y al día siguiente de los Goya me dije a mí mismo, tengo que volver, volveré. Toma. Volveré, no me he ido. Vale, y luego, con referencia un poquito más, vamos a Hollywood. Muy bien. 16 nominaciones de Sinners. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? 16 nominaciones. A ver, a mí me ha pillado un poco de sorpresa, porque aunque sí es verdad... Entiendo que la has visto. Sí, la he visto. Vale. Creo que y la vi en el cine, como tiene que ser. Efectivamente. Exacto. Aunque sí es verdad que creo que es de las mejores películas del año pasado y de los últimos años, creo que es de las mejores, pero sobre todo por un motivo, la originalidad. O sea, creo que ahora mismo Hollywood está pecando de lo de reboots, remakes, parte 1, parte 2, parte 6, sí. ¿Me entiendes? Y creo que está explotando mucho eso, que lo entiendo dentro del punto de vista productivo, económico. Como ya te he dicho, estudié producción anteriormente y sé que eso es dinero. Marvel da dinero. Sí. O sea, las cosas como son. Marvel da dinero, etc, etc. Sin embargo, echo de menos mucho la originalidad. Lo echo mucho de menos. Por eso mismo estoy viendo mucho el cine de los 90, sí. ¿Sabes? Te quedaste en la buena época, porque exacto. Es lo que tú dices. Ahora es muy recuela, secuela, remake, sí, segundas partes. Tú dices, por favor. Exacto. Y que funciona, o sea, es la industria, pero... Y al final quien da el último veredicto somos nosotros, porque si seguimos yendo a ver eso es porque sigue funcionando, si no cogerían y cambiarían, ¿vale? Pero Sinners es muy original, las interpretaciones están increíbles. Ryan Coogler hace un trabajo espectacular, creo que es uno de los grandes cineastas que nos van a dar muchas cosas en los próximos años. Y que tenga 16 nominaciones es una representación del hecho... Es un golpe en la mesa. Es un golpe en la mesa. Que puede que luego no se lleve ninguna. Puede ser. ¿Sabes? Pero es un golpe en la mesa. Y ese golpe en la mesa está diciendo, señores, por aquí... Así que me alegra que haya sido justo Sinners. Si hubiese sido cualquier otra película, bueno, pero que sea justo Sinners, me encanta. Me encanta que haya sido... Es como fin. Te gustaría trabajar con Ryan Coogler, evidentemente. O sea, ese sería el pick de tu vida, ¿no? Obvio. Ryan Coogler, por favor, oye, llámame si ves qué tal. Sí, ojalá lo vea, ojalá. Vale, y luego ya para terminar, ya porque se nos está un poco el tiempo encima. Muy bien. Tenemos una sección, bueno, tenemos dos secciones. Sí. La primera que es un poco... Tenemos un juego de palabras que es la buena, la fea y la rara, en vez del bueno, el feo y el malo. Y es básicamente que hagas al público 3 recomendaciones audiovisuales, las que tú quieras. Pueden ser videoclips, películas, series, lo que tú quieras, cortos. Vale. Una que te parezca buena, una que no tan buena, vale. Y otra que tú digas, esto es una anomalía, esto es una cosa rara, que tú dices, qué cosa más extraña, pero me mola. Pero te mola. Vale, la primera has dicho... Algo bueno, algo que tú digas, esto es mío. Esto merece mucho la pena. Vale, esto merece mucho la pena. Hay una película que a mí me sorprendió muchísimo, que es alemana, que se llama La Ola. La Ola. Sí, exacto, esa película. Esa la recomiendo a todo el mundo, porque sobre todo da un mensaje muy potente y muy ¿cómo decirlo? Muy actual, que es la facilidad que tiene el poder, representado en esta ocasión a lo mejor por el profesor, en esta ocasión, sin hacer spoiler, pero la facilidad que tiene el poder de manipular a la sociedad, a la mente. No,
Es como decía mi abuela, ¿dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Entonces, si todo el mundo se tira por el puente, ¿tú también te vas a tirar? Pues no. O sea, creo que es muy necesario a día de hoy que la gente tenga un criterio personal. Sí. Es muy importante. Y esta película como que te destapa eso, el hecho de que tienes que tener un raciocinio Y una personal. opinión propia, Y una opinión no moverte propia. por impulsos. Exacto. Aunque sea, o sea, me refiero, no todas las opiniones son correctas, obviamente, pero tienes que tener la tuya, ¿me entiendes? Y argumentarla y decir y tal. Luego puede ser que obviamente estés equivocado, pero ya has desarrollado tu manera de pensar. Ya has pensado. Y que eso ya es la una has cosa definido. que a día de hoy cuesta cada vez más. Exacto. Con tantos estímulos, tanto YouTube, tanto Netflix, tío, ir al cine, chavales, Exacto. ir al cine. Ir Ya al está. cine, ir al cine, ir al cine. Luego, la segunda que me habéis dicho... Una que tú digas, bueno, esta no me gusta mucho. Una, la fea, la que tenemos. Sí, la la aquí. fea. Hay películas que da un poquito de tal decirlo, pero hay películas, una sí que me dije, no es para tanto. Yo personalmente me gustan mucho las películas de acción, aquí me van a funar. Bueno, no pasa Me nada. van a funar, pero tío, yo he visto la saga de John Wick y es como... Ojo, ¿eh? Sí te está metiendo en un berenjenal interesante. Lo la sé, verdad. lo sé, y lo sé, que está bien, o sea, la acción y todo eso me mola, pero lo he visto, es como, vale, entretenida, pero no sé dónde viene tanto boom, ¿sabes? Y lo mismo me pasó, y aquí sí que me van a funar totalmente, Breaking Bad. Ojo. Es una gran serie, y la he visto entera, ¿vale? Pero yo tengo un listado de series que me han gustado mucho más que Breaking Bad. Eso totalmente lícito. Pero Tu mucho. opinión. Claro, muchísimo más, por lo tanto, es como, sí... Está bien. Pero está guay, pero no sé por qué tanto escándalo, ¿sabes? Pues me han gustado mucho. Y luego ahora, la rara. La rara, la que haya visto y haya dicho, wow. Fue, pues... Lo que te digo, ¿eh? O sea, si puedes decir alguna peli, perfecto. Pero si es Sí, sí, alguna sí. serie, como has dicho ahora con Breaking Bad, o algún Sí. corto o alguna cosilla, Sí, dispara. tengo películas y series, o sea, voy a decir dos. A mí me pasa que, gracias a las plataformas, todo hay que decirlo, he descubierto muchas películas que tal vez no podía haber visto anteriormente, Correcto. o que tienen muchos años, Muchos clásicos. etc. y clásicos, etc. Y había un clásico que me faltaba mucho por ver y que no sé por qué he dejado pasar tanto tiempo, o sea, toda mi vida, se hizo incluso antes, creo que de que yo naciera, y es E.T. Y E.T. lo vi y me sorprendió muy mucho. Fue como, ¿por qué he tardado tanto en ver E.T.? ¿Por qué he tardado tanto en ver esta película? Spielberg. De estaba Spielberg, puro. ¿sabes? O sea, y ya no porque sea Spielberg, sino que me gustó mucho. Sí, es una gran película. Sí, y tardé mucho en verla, he tardado mucho en verla. Pensaba que te ibas a ir más atrás, ¿eh? Pensaba que me ibas a decir un Ingmar Bergman, No. irte ahí. No, y también hay cosas ahí, por ejemplo, El apartamento. Peliculón. Peliculón, me sorprendió también mucho y la vi el año pasado por primera vez y me sorprendió mucho y dije, hostias, ahora entiendo por qué está entre las mejores películas. peliculón, de comedia. Total, y está muy bien hecha, ¿sabes? Y me sorprendió, o sea, es de esas cosas las cuales ves y dices, a ver qué me va a encontrar, y de repente dices, hostias, qué guay. Además, guiones que no se hacen, tío. O sea, ¿a quién se le ocurre hacer un colador con una raqueta? O sea, Exacto. para los espaguetis que tú Claro. estoy viendo. Exacto, o sea, es todo el rato, ¿sabes? Y luego otra serie que vi y se ha transformado en una de mis favoritas y que empezó un poquito así, medio tal, es Top Boy. Una película, es una serie inglesa, también, de calle. Por eso le di la oportunidad. Wire, de ese estilo, ¿no? todo ese rollo. Y se ha transformado en una de mis series favoritas y empecé a verla sin ningún tipo de aspiración, ni nada por el estilo, ni perspectiva, ni nada. O sea, no me esperaba nada. Pero, señor, cuando acabó la serie me dio tanta pena. O sea, fue como, pues, porque quiero más. Quiero más. Esta la recomiendo mucho para aquellos que no hayan visto, que en sus últimas temporadas tuvo mucho boom. O sea, que ha tenido un éxito bastante guay, muy moderado. Pero para aquellos que no hayáis visto Top Boy, de verdad, está en Netflix, miraos esa serie y sobre todo la última temporada es como... Tío, fue la casa por la ventana, tío, ¿sabes? Así que estas son mis dos sorpresas, las dos últimas grandes sorpresas que he tenido a la hora de ver... Perfecto. Sí, Y ya para cerrar, sí. última pregunta. Esto es un poco invención nuestra, así un poco rara. Ujú. La sección se llama Con falda sea por todo.
¿Cómo se llama, perdón? En vez de Con faldas y a lo loco, película clásica, la que es Marilyn Monroe, Sí. es Con faldas y a por todo. ¿vale? Ya, por todo, let's go. Entonces, es simplemente que hagas una recomendación. Bueno, no una recomendación, que tú, en tu propio encuadre de la perspectiva que conoces cinematográficamente, personajes y demás, quiero que me digas un personaje aleatorio de cualquier película y una película que no casen entre ellos. Ah, un personaje aleatorio y una película Por que no- ejemplo, te pongo un sí, ejemplo. sí. Patrick Bateman de American Psycho Sí. en Sonrisas y lágrimas. O E.T. en Fast and Furious. Sí. Algo así, algo que tú me digas, algo muy loco, porque al final de la temporada vamos a hacer una cosa guay con cada invitado que vaya viniendo y con esto vamos a hacer una cosa que ya lo verán y Muy ya lo bien, verás. Muy bien. Y creo que puede estar guay, así que Un adelante. personaje que no case en otro tal. Interesante. Vale, el personaje lo tengo claro. Ahora, ponerle en esa película, el personaje es el Joker. ¿Qué Joker? Joaquín Phoenix, Heath Ledger. El Ledger. Vale. Es el Joker, es Vale. el Joker. Que Joaquín Phoenix también está muy bien, pero creo que el Ledger ahí hizo algo descomunal. Entonces, a esta película, ¿dónde la pondría? Por ejemplo, en Mujercitas. ¡Ojo! Muy bien, la verdad. En Mujercitas. Vale, el pues Joker se- en Mujercitas. Se queda ahí. El Joker en Mujercitas. Exacto. Vale, pues hasta aquí el podcast, el Ya, primer ¿ya capítulo. hemos terminado? Ya hemos terminado. Ah, qué Ya- rápido. ya no te molestamos más. Qué rápido, por Dios. Nada, simplemente pues darte las gracias por haber venido, Muchas gracias a vosotros. por haberte implicado un poco en el proyecto y demás, y de verdad, de tu corazón, mil gracias, porque también gracias a ti esto está saliendo un poco adelante. Muy Así que bien. muchas gracias. Joder, gracias a vosotros. Y nada, pues chicos, esto es lo que se va a decir siempre al final de los capítulos. Recordad, por favor, el cine se vive en el cine.